Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 73ª edición de su programa Al Pie de la Cruz, un programa que pretende iluminar con la luz del resucitado mentes y corazones de los fieles y de los hombres de buena voluntad, para que podamos tener una visión creyente de la realidad y ser y convertirnos en agentes de transformación de nuestra sociedad salvadoreña y del mundo, diría yo, para mayor gloria de Dios y para el bien común. Esa es el condensado de este programa. Este programa es un programa formativo, no es un programa ni de opiniones ni de posturas ideológicas, sino que es formativo y tiene un gran objetivo, una finalidad, y voy a comenzar con eso. Al Pie de la Cruz tiene una finalidad, y el programa del día de hoy la ve directamente, y es despertar en todos ustedes que nos ven su conciencia religiosa. Porque vamos a hablar precisamente de algo que nos está afectando de forma dramática a todos los seres humanos que vivimos sobre este planeta. Y por eso el tema del día de hoy lo hemos llamado la anarquía del conocimiento, ¿verdad? Hoy hay una anarquía del pensamiento humano. El pensamiento humano hoy ha tomado unos giros increíbles, impensables, que hace 30 años hubiéramos dicho están locos. Hoy vemos cuestiones que son absurdas, hasta de decirlo, y debidamente legisladas en muchos códigos y legislaciones alrededor del mundo. Por lo tanto, vamos a tocar este tema que me parece muy importante que le pongamos mucha atención, y para eso hemos traído, yo dije voy a traer batería pesada, y traje a un gran amigo del canal, a mi querido amigo licenciado Álvaro Valentín Flamengo Palaz, psicólogo, a quien, licenciado, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, ingeniero. Muy buenos días, estimadas y estimados televidentes. De nuevo, muchísimas gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar, y en este programa, pues, donde, como bien lo dice el ingeniero Valle, intentamos a través de la palabra iluminar esas mentes y sobre todo llegar a los corazones y transformarlos. Así que, y transformar mentalidades. El día de hoy tenemos a nivel mundial un problema de mentalidades, pero como me decía alguien en alguna oportunidad, el problema no es quejarse del lugar donde uno está, sino ser consciente que uno está donde no quiere porque ha seguido el camino que no debe. Y el camino que ha seguido la humanidad, como lo dice el estupendo trabajo que yo siempre les ando recomendando, libros a nuestros televidentes, el estupendo trabajo de su santidad el Papa San Juan Pablo II, el grande Fides et Ratio. Él habla de ese camino que es el camino por el cual el hombre sigue la búsqueda de la verdad. Así que este camino de la verdad nos ha llevado dando tumbos por aquí y por allá, pero de repente nos encontramos en una sociedad que se hace casi amiga de lo absurdo y que llega a unas posturas que lejos de ser difíciles de creer, son, yo diría, anárquicas. El pensamiento ya no sigue ninguna regla. Así que, quizá por el orden, licenciado, comencemos. Me gustaría que nos explicara cómo podemos definir el término anarquía. Bueno, sociológicamente, anarquía significa evitar cualquier nivel de la ausencia de autoridad. En este sentido nace, ¿verdad?, como un pensamiento contra las tiranías. Si recordamos allá hace, bueno, no tan lejos, ¿verdad?, pero siempre ha existido y van a seguir existiendo en el mundo tiranías. Entonces, el pensamiento anárquico es un pensamiento idealista, si queremos, porque habla de que no va a haber ningún orden establecido y que los seres humanos nos vamos a
ir integrando naturalmente a diversas, dijéramos, ellos le llaman federaciones, que iban a manejar el bien común. Entonces, dijéramos que sociológicamente anarquía es esa pérdida de autoridad, que no la rechaza, ¿verdad? Y creo que eso también poco a poco ha venido permeando en la sociedad, y de ahí se han creado diversos esquemas políticos, sociales, que al final pues han fracasado, como sería el socialismo, porque pretendían, ¿verdad?, que se autorregulara sin un poder específico. Entonces, digamos que ese es el concepto sociológico de anarquía. Claro, muchos de la sociología a la política, pues solo hay una línea muy delgada, delgadita, ¿verdad? Nacieron estas otras ideologías, ¿verdad? El liberalismo, el comunismo, el socialismo, donde pretendían que el bien común se autorregulara. Entonces a eso se requiere la anarquía. Cuando hablamos de la anarquía, también se vuelve un tema peligroso, porque nos deja la libertad a la forma de pensar de cada uno. Y pues sí, no es nuestra forma de pensar la que debe de sobredimensionarse, sino que debemos de verlo a la luz de los valores, en nuestro caso a la luz de, dijéramos, esos 8 o 10 comportamientos que Jesús nos manda, y que lo podemos encontrar fácilmente, no está perdido en ningún otro apartado más que en las bienaventuranzas del Señor, donde ahí nos da, porque los 10 mandamientos que son mandamientos, esos tenemos que cumplirlos sí o sí, que son difíciles, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que distingue al cristiano? Las 8 bienaventuranzas del monte. El famoso discurso de la montaña. El famoso sermón de la montaña, sí, que para muchos es una declaración de principios de la moral cristiana. Exactamente. De la moral cristiana, porque los 10 mandamientos son del hombre hacia afuera, pero las 8 bienaventuranzas del monte son en la construcción del ser, en la construcción de la persona humana. Decía Thomas Jefferson, padre fundador de la gran nación del norte, que el verdadero patriota, decía, es el disidente. Porque el disidente es el que rompe muchas veces los esquemas, y esto se romantiza, se hace como un juego romántico de palabras, donde está el status quo y los rebeldes, siempre, ¿verdad? Pero ese es un círculo que no se cierra. Exactamente. No es un círculo que no se cierra, porque viene, y lo podemos ver aquí en nuestro país, y lo podemos ver en cualquier país del mundo. Viene una tiranía militar y es derrotada por la democracia. Viene la democracia, tiene su tiempo, se corrompe y se dice, bueno, entonces necesitamos un líder fuerte y volvamos a la tiranía. Y así estamos, es básicamente el tema de la guerra de las galaxias, donde el imperio sofoca a la república, pero la república es tan mala que vuelve a provocar el imperio. Este ir y venir elimina de tajo lo más importante del asunto, y yo pienso de que por ahí podemos irle dando a la cuestión del pensamiento, y es en la persona en sí misma. Usted nos decía en un programa anterior esa famosa recomendación de Carl Gustav Jung, de la introspección. En el ábside, en la entrada principal del oráculo de Delfos, yacía esta leyenda: hombre, conócete a ti mismo. Es en ese conocimiento personal, en esa autoconciencia, pero una autoconciencia que no deviene en autopercepción, porque las palabras pueden engañarnos un poco. Autoconciencia. Por lo tanto, la anarquía del pensamiento se da cuando uno a sí mismo comienza como a ser extraño a sí mismo. Sí, eso en términos psicológicos le llaman, en alguna época se le llamó enajenación, ¿verdad?
que es realmente perdernos en esas preguntas. Creo que todos nuestros televidentes han pasado cuando eran jóvenes, ¿verdad? Quién más, quién menos, por esas preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas? ¿A los malos les pasan cosas buenas? Entonces eso, si uno tiene, dijéramos, ese marco de referencia de valores, de preceptos que son universales, bueno, para nosotros los cristianos católicos, que son los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, uno se puede perder, ¿verdad? Y entonces puede existir, sin llegar a ser un trastorno, ¿verdad?, de personalidad, y bien puede llegar también a ser un trastorno de personalidad, la dilución del pensamiento. ¿Qué es esto? Me puedo quedar en lo que llamamos los psicólogos cavilaciones, ¿verdad? Me empiezo a encerrar en un círculo, y ese círculo es peligroso, porque entonces puede ser que llegue el momento que pueda llegar a conclusiones erradas, como decir yo soy Dios, ¿verdad? Y es cierto, en el egoísmo supremo que tenemos los seres humanos, yo me puedo considerar Dios. Y lo vemos en la antigüedad, ¿verdad? Los emperadores romanos eran Dios. El divino César. El divino César. No vayamos muy lejos, Inglaterra. El rey es también, dijéramos, el Papa. Es el líder supremo de la religión anglicana. Es decir, lo que diga el rey tiene impacto en la iglesia y tiene impacto en la sociedad. Entonces, todavía ahí, ¿verdad?, vemos esas características que puede hacer que una persona pueda llegar a tener esa ilusión del pensamiento y llegar a creerse que es uno mismo. Podemos hacer un pequeño punto de un checkpoint aquí, una pequeña reflexión sobre cómo entra entonces la anarquía del pensamiento en cada persona en particular. Lo primero es que la persona, a través de sus potencias del alma, de su libertad, de su voluntad y de su razonamiento, libremente escoge no tener una referencia última, ¿verdad? Libremente elige decirle no a cualquier tipo de magisterio. Fíjense que por ahí podemos, y con esto vamos a cerrar la primera parte, y le dejo la pregunta, lo vemos por ejemplo en nuestro país. En nuestro país algunas leyes, como la ley Lepina o los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación, de alguna manera y de manera muy evidente, le quitan patria potestad al padre y al maestro. Esas son dos referencias que permiten que el pensamiento de los jóvenes ya no esté amarrado a nada. ¿Será una especulación válida la que yo tengo? Creo que de alguna manera sí y no, ¿verdad? Aquí no hay algo 100% que yo pueda decir, sí, le quita totalmente la autoridad, ¿verdad?, al padre y al maestro. Al maestro lo que sí nos quita, y es donde ha habido a veces mucha confusión porque no está taxativamente claro, ¿verdad?, qué es lo que debe ser el maestro y qué debe ser el papá, pero debemos de comprender que el padre siempre debe de cuidar el bien superior del niño, el maestro también, del niño y del adolescente. ¿Y qué es cuidar el ser superior del niño, el interés superior, ¿verdad? En El Salvador tenemos una cultura donde yo quiero tener hijos, por ejemplo, se da mucho en el campo y se sigue dando, ¿verdad? No hemos cambiado esa parte de la sociedad, pero en el campo yo tengo hijos porque me van a ayudar a la milpa. Tengo mano de obra gratis, ¿verdad? Además les voy a dar de comer y no les voy a pagar un salario. Entonces, el niño y el adolescente, desgraciadamente, se vuelven un objeto de protección. O sea, es algo que me va a proteger a mí.
y no lo vemos como un sujeto de derechos, es decir, el niño tiene derecho a. Entonces, si realmente el maestro tiene que corregir al niño, el papá debe de corregirlo, pero debe de corregirlo con valores, tiene que corregirlo con amor. Nosotros fuimos educados, ¿verdad?, en la época de la chancla voladora. Fuimos educados en la época de la garrapiñada, ¿verdad?, que era el golpe y el borrador. Patito posición, cacerola frente al parque, todos esos castigos. Y quebrar reglas de madera. Quebrar las reglas de madera, ¿verdad? Y ahí si a uno le iba mal en el colegio, ya cuando llegaba uno a la casa ya lo estaba esperando, no la ritalina, sino que la riatalina, como dice Monseñor Urrutia, que me encanta ese concepto, pero realmente la disciplina no implica dolor físico, la disciplina implica amor y corrección. Y miren que hoy, leyendo el Evangelio de hoy en la mañana, Jesús era duro, ¿verdad? Cuando la siria se le acerca al Señor y le dice, por favor, cura a mi hija que tiene un espíritu maligno, Jesús la metáfora que usa es, no es correcto que se le dé el pan a los perros. Claro. ¿Verdad? Palabras duras. Palabras duras. Y dos enseñanzas de la siria. Primero, humildad. No se siente insultada, sino que le dice sí, pero también los perros comen las migajas que caen de sus hijos. Todavía la mujer siria se baja más. Y la segunda enseñanza es amor a su hija, ¿verdad? No la estaba golpeando, no la tenía encadenada, sabía que tenía un espíritu inmundo y sabía que Jesús la iba a cuidar, la iba a curar. Ahí vemos un ejemplo más de cómo debemos de ser los padres. Entonces sí, la lepina y estas leyes quitan esa autoridad, pero en el fondo la autoridad que nos están quitando es el que yo no deba de castigar a mi hijo físicamente. Y honestamente, ingeniero, aquí yo como psicólogo he visto, me ha tocado atender niños quemados de los pies porque quebraron una ventana y le pusieron tuzas y le quemaron los pies. Otra persona que dijo malas palabras y entonces le puso una botella de vidrio y se la quebró en la boca para que no volviera a decir malas palabras. Eso no es disciplina. Eso ya es abuso. Eso es abuso. Es violencia. Y ahí sí vamos otra vez a la anarquía del pensamiento. Yo como papá soy Dios y entonces yo te puedo castigar. Claro, claro. Ahí es donde se da la confusión entre el objeto de protección que usted nos menciona y el sujeto de amor que debería ser mi familia. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. El tiempo se nos va rapidísimo. Así que no se vayan, que ya regresamos un minutito. Ya volvemos. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tratando un tema sumamente amplio, complejo, tiene muchísimos acercamientos, muchísimos detalles. Estamos hablando de la anarquía del pensamiento. ¿Como cuál? Ejemplo, hay una mujer brasileña, yo le comentaba al licenciado, que se llama Meiribone. Usted la puede buscar en Google, búsquela y la va a encontrar así. Ella se llama Meiribone. Obviamente la mujer tiene mucha plata, vive en Brasil y organizó su matrimonio para 250 personas. Un matrimonio una fiesta de ese tipo significa que uno tiene mucho dinero. Claro. Lo divertido es que la mujer se casó con un muñeco de trapo. Le puso de nombre Marcelo. Usted la va a ver
en las fotos con un gran muñeco de trapo de tamaño normal. Resulta que ella dice que es un buen padre de familia porque ya tienen 3 hijos, 2 muñecas de trapo gemelas y un muñequito que se llama Marceliño. Entonces, si usted lee los detalles de la boda de Maribone y Marcelo, se va a dar cuenta de que más de 165,000 personas siguieron la boda en vivo y más de 3 millones de personas le dieron likes a un comportamiento que yo llamaría psiquiátrico, ¿verdad? Sin embargo, es completamente legal y lo que pone el periodista es, tienen un matrimonio normal. Eso realmente es una de tantas cosas que vamos a ver, peores cosas vamos a ver, ridiculeces espantosas que hoy están simple y sencillamente amparadas por la ley. Y para tocar esto, se me ocurrió en la mañana, esas son las cosas del Espíritu Santo que uno no lo entiende, no se me había ocurrido, pero se me vino a la mente, segunda de Daniel, capítulo 2 del libro de Daniel, versículos del 31 en adelante. Daniel es un libro de corte apocalíptico, ¿verdad? El libro de Daniel, y dice así: tú veías una estatua enorme de extraordinario brillo y aspecto terrible que se levantaba delante de ti. La cabeza de esta estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, las caderas y el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies, parte de hierro, parte de barro. ¿No? Tú estabas mirando la estatua cuando de repente una piedra se desprendió sin haber sido lanzada por ninguna mano y vino a chocar contra los pies de hierro y losa de la estatua, haciéndola pedazos. Entonces, todo a la vez quedó como polvo, el hierro, la losa, el bronce, la plata y el oro, como capotillo de la cosecha, y el viento se lo llevó sin que quedara rastro alguno. En cuanto a la piedra que chocó con la estatua, se convirtió en un cerro muy grande que llenó toda la tierra. Tal fue tu sueño. Palabras de Daniel al rey Nabucodonosor el Grande. Hoy esas estatuas con pies de barro las vemos por todos lados. Idealizamos un mundo así, lleno de poder, lleno de placer, lleno de tener, ¿verdad? Que nos permite a través de nuevas legislaciones y de nuevas líneas de pensamiento que hemos llamado anárquicas, a desarrollar aquello que, entre comillas, nos hace felices, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿esto no conduce a ninguna persona a su fin último? ¿Puede una persona con esto es suficiente para ser feliz a una persona? Yo creo que primero hay que ver que todas estas manifestaciones que estamos viendo a través de estos aparatos, a través de estos dispositivos, a través de las redes sociales, tienen un fin económico, ¿verdad? Y, por ejemplo, estas personas que publican eso, pues hay un fin económico en el fondo, y es ganar dinero por cada like, ¿verdad? Hay patrocinios para este tipo de seguimientos y todo. Y ahí yo, retomando un poco lo que dice el ingeniero Valle de la lectura, nos puede pasar, ¿verdad? Hoy el mundo está más ávido, y siempre lo hemos estado, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos vulgarmente el morbo, saber qué es lo que le pasa a esta persona. Si no, vean el éxito de las novelas mexicanas en los años 70, 80, ¿verdad? Y hoy las series en Netflix, ¿verdad? Que él mismo, siempre el bueno va a terminar en buenas cosas y el malo va a terminar en malo, pero nos encanta ver todo eso, ¿verdad? Y estar pendiente de la vida. Entonces, es como el accidente en la carretera. Exactamente. Si se le quedó una llanta, no hay problema, pero si los carros se hicieron pedazos y hay resto humano, todo va despacito. Todos paramos y le tomamos video y le tomamos fotos y todo. Y sí, es peligroso, como usted lo dice, ingeniero, porque adicionalmente, ¿verdad? Eso provoca en mí, bueno, si este lo dice, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Verdad? Y volvemos a lo que hablábamos al principio, en la primera parte del programa. Puede ser que yo me crea Dios, que es lo que pasa con estas personas, ¿verdad? Probablemente sean felices, pero no
a la usanza de lo que nosotros como cristianos católicos sabemos, que es nuestra felicidad está en la verdad, y la verdad sabemos que son esos 10 mandamientos y esas 8 normas morales que tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, estas imágenes que vemos, cosas incongruentes, ¿verdad? Cosas que vemos que gente que si se cree que es serpiente, entonces empieza a hacer, tiene que tener dinero, ¿verdad? Para poderse hacer cara de serpiente y ponerse ojos de serpiente y que él era serpiente y todo eso. O sea, en el fondo, siempre tenemos ese deseo, ¿verdad?, de querer ver eso, de estar en ese espectáculo, de ser parte de ese espectáculo, y ahí es donde la anarquía del pensamiento se pierde, ¿verdad? O sea, no es que se pierda, sino que la anarquía surge, se establece, precisamente porque perdemos esa jerarquía de valores que tenemos. Entonces, ya no ponemos en alto lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que nos debe de dar felicidad, sino que ponemos en alto lo que yo quiero. Y si se acuerdan, hace unos programas atrás, el año pasado, hablábamos que nos movemos por el principio del placer, ¿verdad? Y lo que es placentero, pues nos da, no seguridad, pero por lo menos nos da la sensación de que está bien lo que estamos haciendo. Nos mete en nuestra zona de confort. Nos mete en nuestra zona de confort y yo ahí no me muevo, ¿verdad? Y ahí estoy. Y hablábamos en otros programas, ¿verdad?, que se han escrito libros, hay autores famosos que escriben cómo salirse de la zona de confort, y hay personas que dicen, bueno, yo me he leído tal libro y no camino. ¿Por qué? Porque en el fondo a veces hay un temor, ¿verdad?, o hay un sufrimiento, o hay un dolor, hay algo que nos hace sufrir y que nos aferramos a él y que no nos permite crecer, y eso es parte del trabajo que se hace en psicoterapia. Pero este tipo de comportamientos, obviamente que es porque se pierde el horizonte, ¿verdad? ¿De dónde tengo que ser yo? ¿Cómo voy a ser feliz? También revisando las lecturas de este día, ¿verdad? Cuando vemos el libro de Jacob, pues en la lectura de este día se nos recuerda Salomón, cuando Salomón ya casi al final de su vida se pierde y empieza a adorar a dioses extraños solo por complacer a sus mujeres, ¿verdad? Recordemos que en esa época, dijéramos, el poder tener 2 o 3 mujeres pues era propio de esa zona. Si tenía suficiente dinero para pagarla, y que ese era el concepto en otro tiempo, ¿verdad? Entonces puede pasar a cualquier edad. ¿Por qué? Porque perdemos, nos gana, ¿verdad?, la anarquía del pensamiento, y entonces empezamos a valorar otras cosas y se nos olvida que hay un valor superior. Yo creo que eso que usted acaba de decir aterriza, le da cabeza y cuerpo a lo que estamos hablando, porque puede ser un poco pesado el tema, ¿verdad? Pero 2 cosas. En primer lugar, hay una pirámide que podríamos llamar una pirámide de necesidades, donde en la base de la pirámide son los deseos y las necesidades, pero la punta de la pirámide debería de ser Dios, que es el fin último, el bien supremo, pero él lo hemos dado vuelta. O sea, en la pirámide primero soy yo y mis deseos, y Dios, o sea, yo no digo que no creo en Dios, pero primero, o sea, en el orden, eso por un lado. Y esto es así. Decía el padre de la escolástica, San Anselmo de Canterbury, nos colocó una frase genial allá durante el Alto Medioevo, y decía: fides quærens intellectum, la fe que busca entender. La fe y la razón nacen de la misma vertiente que Dios, por lo tanto no pueden estar en contradicción, no pueden contradecirse. Entonces, si la fe y la razón nacen de la misma vertiente, entonces la fe debería de provocar, pienso yo, debería de provocar
un pensamiento ordenado, ¿verdad?, en orden a la felicidad de la persona, porque una persona mientras más ordenada es más feliz. Pero hoy se nos está diciendo lo contrario, que uno solo es feliz en la medida en la que uno cumple sus propios deseos, sus propias metas. Exacto. Sacando de la figura, de la foto, a Dios. Si se me permite, estamos en una época, siempre ha habido narcisismo, ¿verdad? Ese deseo narciso, ¿verdad? Aquel Dios que se adoraba a sí mismo, ¿verdad? Siempre existe ese narcisismo. Y hoy pareciera, claro, detrás de esto hay intereses de todo tipo, políticos, económicos, ¿verdad? Que entre más narcisista sea la persona, pues más va a comprar ropa nueva, más va a comprar perfume, más va a comprar maquillaje, zapatos, nuevos lentes, ¿verdad? Entonces, también el Papa San Juan Pablo II y también su santidad Papa Francisco lo refuerza constantemente. Estamos en una época del descarte, estamos en una época donde hay que cumplir con un estándar de visión, ¿verdad? La persona tiene que ser agradable físicamente, tiene que tener estas medidas, y eso hace, lo hablábamos en otros programas, eso nos esclaviza a una forma de ver a la persona, ¿verdad? Y igual nos está metiendo en ese mundo narcisista donde prima esos deseos, ¿verdad?, primarios, que son mis satisfacciones, dijéramos, instintivas, y nos vuelve de nuevo, ¿verdad?, voy a volver a usar esta frase, nos vuelve robots de nuestros instintos, nos vuelve robots de esos deseos de solo ser yo. O sea que básicamente es una cuestión de educación en cuanto yo me acuerdo que tuve acá, en términos de educación, tuve aquí de invitado al padre Mario Aldana, muy conocido, que en ese momento él era el director del Ricaldone. Y él me decía eso, ¿verdad?, de que las personas, los jóvenes sobre todo, ¿verdad?, les gusta mucho divertirse y no les gusta que les digan nada, ¿verdad? Pero la educación salesiana, de la cual el licenciado y yo somos víctimas, en buen sentido de la palabra, víctimas, conforma una mentalidad inspirada en el carisma salesiano de Don Bosco, donde el principal punto de la educación era la alegría. La prueba es que nosotros tenemos tantos años de ser, y cuando nos reunimos como que somos el mismo grupo de cipotes de allá de los años 70. Ahora, el asunto está en que hoy se ha hecho se ha cambiado el esquema. Hoy los jóvenes no solamente son narcisistas, sino que son islas, son solitarios. Eso no colabora en nada. Exactamente. Y desgraciadamente la sociedad, y aquí hablo incluso de organizaciones, empresas privadas, públicas, exaltan eso, ¿verdad? Entonces de repente se hace celebración del Día del Niño para adultos, ¿verdad? Dijéramos, no reforzando los aspectos positivos de la niñez, sino que a veces solo resaltando la parte de juego, ya que no digo que esté mal, pero que hay que pensarlo, hay que analizarlo un poquito más a profundidad. ¿Y por qué? Porque al final, pues sí, somos adultos, y ahí es donde yo creo que a veces las leyes, el padre de familia o el maestro la puede ver, la puede distorsionar, ¿verdad? Y no es que la Lepina diga no va a castigarlo, como no, si debe de corregirlo, pero no lo va a corregir golpeándolo. Al maestro sí lo puede corregir, sí, pero debe de orientar, ¿verdad? No debe de castigar físicamente a los jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que los papás, y yo fui papá también de chicos de colegio,
yo nunca me opuse a la autoridad de los maestros, aunque estuvieran equivocados, ¿verdad? Yo 2, 3 veces tuve oportunidades de ver que reprendían a mi hijo o a mi hija por cosas que no eran las correctas, pero yo le decía frente al maestro, le decía, sí, póngale tal amonestación. Ya pero puedo hablar con usted sola. Entonces, cuando ya salía mi hijo, le decía, pero está equivocado en el concepto, ¿verdad? Me acuerdo que en una oportunidad mi hijo me lo llamaron, estaba condicionado de tal padre, tal Bastilla, ¿verdad? Yo era fregón, no tengo que quejarme porque mi hijo era fregón. Entonces lo llaman y resultó que la nota de conducta, en vez de dividirla entre el número de meses que llevaba el año, lo habían dividido entre 12 meses. Entonces, obviamente salía bajo. Entonces, a todos los habían llamado un grupo de chicos. Entonces, cuando le digo, mire, pero yo he visto las libretas y las libretas van en esta nota, si yo divido entre el número de meses, el promedio me da a 9.50, no sé dónde le sale a 6.50. Entonces, cuando revisó, me dijo, estoy calificándole entre 12. Un error informático, claro, ¿verdad? Que nos confiamos ahora, que ese es otro tema para estudiar, ¿verdad? Que nos confiamos más en la máquina que en el mente. Que por cierto, en 2 semanas vamos a tener una invitada a tratar este tema tan interesante de la dependencia de los medios electrónicos. Pero antes de irnos a la pausa, básicamente lo que el licenciado nos ha dicho son las palabras que la Virgen de Guadalupe le dijo al indio Juan Diego. Le dijo, con amor te pido y con rigor te exijo. Las dos cosas. O sea, el amor hacia nuestros hijos no es negociable, ¿verdad? El amor de nuestros hijos es como el campo de prácticas del amor a Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios primeramente, nuestros hijos, y el rigor. Así que vamos a hacer una segunda pausa y al regresar vamos a hacer una pequeña conclusión de cómo podemos nosotros dirigir, orientar a nuestros muchachos para que tengan un pensamiento mucho más sesudo, mucho más centrado, porque como decía San Agustín, ¿verdad? Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí para servirte más y para amarte más. No se vayan, en un minuto regresamos. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos hablando un tema que podría llevarnos muchísimo tiempo. Estamos hablando sobre el pensamiento ordenado versus un pensamiento anárquico que no admite norma, que no admite regla, que no admite autoridad. Un pensamiento que descontrola a nuestra libertad. Pero para terminar el programa vamos a hablar sobre ese tema que lo dice el numeral 160 del Catecismo con el término la libertad que da la fe. La fe es libertad. Y dice el numeral 160, el hombre al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Amigos y hermanos, todos tenemos derecho a nuestro propio desarrollo, a nuestras propias ideas, a nuestra propia individualidad. Eso es un derecho que tenemos por la simple razón de ser seres humanos. Dios nos ha creado libres, nos ha creado con potencias. Usted tiene pensamiento, tiene raciocinio y tiene voluntad. El catecismo informa ambas. Por lo tanto, licenciado,
¿Qué consejo les podemos dar, especialmente a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que son como los más susceptibles a todo este maremoto, este mare magnum de información de todo tipo que les afecta y que los induce a pensar que son autosuficientes y que no necesitan de nadie? Bueno, muy buena pregunta. Creo que lo más importante para la teleaudiencia, para los jóvenes que nos escuchen o nos ven, es primero tener una noción de que hay un ser superior, ¿verdad? La fe y la razón tienen un fin último, que es la diaconía de la verdad. Es decir, tenemos que encontrar esa verdad que solo la podemos encontrar en Dios. Para hacer esto, pues hay que dejarse experimentar, ¿verdad?, esas cosas de Dios. Y a veces lo que ocurre es que en la juventud perdemos la sensibilidad de las bendiciones de Dios y lo creemos que al igual, ¿verdad? Y voy a sacar aquí un pequeño paréntesis, ¿por qué a los niños y a los adolescentes nos gustan los superhéroes y las caricaturas de superhéroes y por qué siguen siendo exitosas esas? Porque en el fondo nos toca un aspecto inconsciente y es que nosotros podemos llegar a ser como ellos son, ¿verdad? Pero sí podemos llegar a ser superhéroes, pero no vamos a volar, no vamos a tener visión de rayos X, no vamos a tener una armadura de acero que nos va a cubrir, pero sí podemos llegar a ser superhéroes en el sentido de que si conocemos la fe y la razón, eso nos va a hacer libres. ¿Qué es lo que pasa? Creo que desde hace unos 30 años, sí, más o menos, por los años 80, 90, hubo una gran corriente psicológica de muchos libros que vinieron, que en el fondo el mensaje era: si tú estás bien, yo estoy bien, es decir, no te metas conmigo. Entonces, ¿cuál era la supremacía de esos libros? El egoísmo. Y acordémonos que lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo. Porque si yo amo a mis papás, voy a querer el bien de ellos. Si yo amo a mis hijos, voy a querer el bien de ellos. Si amo a mis hermanos, voy a querer el bien de ellos, a pesar de que ellos no me hagan el bien. Que ese es el punto, ¿verdad? Que uno cuando lo ve en la cruz, a Jesús no empezó a decir, esto es de tal por cual, ¿verdad? No, ¿qué les dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el joven? El joven tienes que descubrir, ¿verdad? Primero, ¿cuál es tu verdad? ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde quieres estar? Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer. Vaya, ok, está bien. Pero sé como Carlo Acuti, ¿verdad? Carlo Acuti, que es un santo beato de redes sociales. Entonces, él logró y está logrando la santidad a través de los medios electrónicos. Entonces, sí lo podemos hacer. Creo que uno tiene que buscar esas personas. A nosotros nos inspiraron personas normales, comunes y corrientes, pero que lograron cosas excepcionales. Compartimos con el ingeniero Valle la admiración por un político inglés, ¿verdad? Sir Winston Churchill, una persona que humanamente no me hubiera gustado conocer, ¿verdad? Pero tenía un pensamiento tan claro y superó tantas pruebas. Él como persona probablemente espero que Dios lo haya perdonado si él se arrepintió en sus últimos momentos, ¿verdad? Pero creo que tú como joven tienes que ir descubriendo esa parte. Hoy, como esa filosofía de yo estoy bien, tú estás bien, nos aleja de descubrir que realmente hay un fin más arriba, ¿verdad? No es solo ganar dinero, no te va a dar la felicidad, el ganar dinero. Y yo lo veo a cada rato, sigo a cada rato pues los acontecimientos duros. Hay cantidad de jóvenes, de estrellas que terminan
falleciendo estrellas de cine y de teatro, cantantes, ¿verdad? Que por una sobredosis de droga, que porque querían impresionar, entonces saltan de un edificio de 80 pisos y le falla el paracaídas y terminan muriendo. Es decir, ¿por qué nos estamos sometiendo a tanta cosa? ¿Verdad? ¿Por qué los jóvenes están perdiendo ese valor? Pues creo que la sociedad, acordémonos que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, la sociedad nos impulsa, ¿verdad?, por beneficios económicos, políticos, lo que sea, a vivir una vida enajenada, ¿verdad? Y cuando hablo de enajenación es que no me interesa el otro. Y lo vemos, el ingeniero Valle lo decía, lo vemos a cada rato en las calles, ¿verdad? Pues yo tengo el carro más grande, pues entonces tengo más derecho a pasar. Y se pasan llevando gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación le puedo dar a los jóvenes? Primero, busca en tu interior si realmente eres feliz, cómo estás. Si no estás feliz, busca apoyo. Puede ser tu sacerdote, puede ser tu guía espiritual, puede ser un profesional en psicología. Claro, ojo, que sea un profesional en psicología que también tenga tus mismos valores, ¿verdad? Que tenga tu misma forma de ver las cosas, o que tenga más o menos un garante de que vas más allá, ¿verdad? Que va a ser algo más allá, pero un terapeuta te puede ayudar. Pero lo más importante, si tú te sientes que con tus papás no te puedes comunicar porque es un papá, por ejemplo, a la usanza de nosotros, que no hablábamos mucho con nuestros hijos, puedes buscar a ese guía espiritual que puedas tener. Claro. Puede ser tu sacerdote, puede ser un diácono, puede ser alguien que conoces en tu parroquia y que lo has oído hablar y que ha pasado por esto. Y no creas, muchos de los que estamos acá no somos santos, ¿verdad? Tenemos pecados que ahí están y siguen estando, claro. Pero el sacramento de la reconciliación nos ayuda, ¿verdad? Uno dice, no, yo me voy a confesar con un sacerdote, entonces sigues pensando en que eres Dios, ¿verdad? Porque solo con Dios vas a hablar. ¿Y quién puede hablar con Dios? Solo Dios, ¿verdad? Uno habla con Él con la oración, puede hablar con Él a través del sacerdote, o, bueno, puedes hacer obras de misericordia, visitar al enfermo, vestir, ¿verdad?, a la persona que no tiene ropa. Todas esas cosas pueden acercarte. Y miren qué duro es esto, que en El Salvador se está haciendo una forma de nuevo de ganar dinero, pero el famoso turismo social. ¿Qué es? Aquellas personas que ya tienen satisfechas todas sus necesidades básicas en países de Oriente o que son de países del primer mundo, vienen a El Salvador a sus vacaciones a hacer una labor social. Y de aquí se van rejuvenecidos y con otra visión, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué? Porque vinieron a ayudarle aquí a otras comunidades. Eso podemos hacer también los jóvenes. Estoy seguro que hay alguien cerca de tu colonia, cerca de tu casa, que no tiene tal vez que ponerse de ropa. Y tú tienes ahí 10 pantalones que no usas. Dona 5, regala 5. Ve y busca a alguien que necesite ayuda y trata de ayudarle. Esas obras de misericordia van rompiendo el egoísmo y nos va alejando más, nos va acercando, más al amor. Y recordemos que esto no pueden hacerlo ustedes, ni nosotros, ni nadie, sin el auxilio de la gracia y sin la cercanía del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. El Evangelio de San Marcos es muy interesante en cuanto a su organización de los milagros. San Marcos era un catequista. No, perdón, San Marcos San Marcos para mí es el evangelio mi favorito, ¿verdad? Porque San Marcos fue discípulo de Pablo y fue discípulo de Pedro. O sea, ese
de los dos. Entonces, él comienza el primer milagro con la curación de la suegra de Pedro. Una fiebre. Cualquiera podría haber dicho, miren, quizá el Señor cuando nadie vio, le dio una acetaminofén a la señora y se curó. O sea, es un milagro tan simple, pero eso es lo primero que podemos sacar de esa conclusión, de que no esperen cosas, que el cielo se abre. Empecemos con lo más simple, ¿verdad? Empiecen ordenando su cama. Se levantan y ordenan su cama, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, dicen, mamá, hoy voy a hacer el propósito de ordenar mi cama? Y lo hacen 3 días. Y el último milagro que San Marcos nos presenta en su evangelio es la curación del ciego de Jericó. El ciego de Jericó, cuando estaba curado, dijo, el evangelista nos escribe, se puso a seguirle. Y en el de la suegra de Pedro escribe otra cosa, dice, se puso a servirles. Entonces podemos hacer esta combinación y decir que servir al Señor es seguirlo y que seguir al Señor es servir. Por lo tanto, yo creo que esa es una buena conclusión para el programa del día de hoy, ¿verdad? Tenemos que modular, tenemos que reformar, tenemos que convertir nuestro pensamiento de un pensamiento mundano que nos ha cerrado todas las puertas y ventanas de nuestro interior, ¿verdad? Y que nos han metido en el campo de la autopercepción, pero una autopercepción basada en las propias necesidades, no una autopercepción en cuanto que yo soy consciente de quién soy. Exacto. ¿Verdad? Y lo primero que yo tengo que considerar que soy es que soy hijo de Dios, soy criatura. Por lo tanto, yo no soy Dios, soy criatura. Y la finalidad de mi vida es volver a la criatura. Por lo tanto, religarme a mi creador. Criatura que vuelve a su creador. Religar, que de ahí viene la palabra religión. Por eso, animemos nuestro espíritu religioso. No nos desesperen, a los padres de familia no se desesperen con sus hijos, ¿verdad? Como nos decía el licenciado en programas anteriores, platiquen con el que menos problemas tienen, porque a veces uno es padre bravo y la mamá es más tranquila, o a veces la mamá es la brava y uno es el tranquilo. Pero no cierren nunca el diálogo, no se sataniza a los hijos, se les ama así como son. Exacto. ¿Verdad? Así como son. Así que bueno, el tiempo se nos ha terminado, licenciado, pero nuevamente agradeciéndole su bondad por acompañarnos en estos temas siempre. Y bueno, una despedida y un pensamiento final para nuestros televidentes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, ¿verdad? Me despido deseándoles la paz del Señor y sobre todo abramos siempre nuestro corazón, rompamos esa cadena de egoísmo, de tú estás bien, yo estoy bien, no me meto con el otro. Y realmente preocupémonos por hacer mejor este mundo a través de la palabra del Señor. Gracias, licenciado. Y a ustedes, pues recordándoles que nuestro canal se mantiene pues con las donaciones del pueblo fiel y les pedimos que colaboremos con los medios católicos de difusión para que sigamos adelante con estos programas de evangelización. Por mi parte eso es todo. Me despido de ustedes dándoles el consejo que siempre les damos, que prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.